Veamos ahora superficie de revolución. Bien, la superficie de revolución es la que se genera por una rotación de una curva plana alrededor de una recta fija contenida en el plano de la curva. La curva va a recibir el nombre de la generatriz y la recta fija se denomina eje de revolución de la superficie. Eh, tenemos también que una posición cualquiera de la generatriz se llama sección meridiana y cada circunferencia que contenga un punto cualquiera de la generatriz se denomina paralelo de la circunferencia. Entonces, veamos el caso que tenemos en pantalla donde suponete que tengamos una parábola, ¿sí?, en el plano XY. Entonces, esta parábola está definida como y es igual a x al cuadrado y donde z es igual a 0. Entonces de esa forma vamos a definir esta parábola. Si nosotros hacemos girar, ¿sí?, esta parábola sobre un eje fijo, ¿sí?, el cual llamamos eje de revolución, fíjense que tenemos dos ejes acá para hacer girar esta parábola. Puede ser el eje X o el eje Y. Y son los ejes donde está graficada la curva, ¿sí? Entonces esta curva, como está en el plano XY, podemos hacerla girar o rotar tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Suponete que la hagamos girar alrededor del eje Y, entonces va a describir la superficie de revolución, que va a ser particularmente un paraboloide de revolución. En este caso nosotros decíamos que cada circunferencia que contenga un punto cualquiera de la generatriz se denomina paralelo de la superficie. Entonces, si podemos graficar, ¿sí?, un paralelo, ¿y qué va a ser este? Fíjense que es una circunferencia que contiene al menos un punto, ¿sí? En este caso contiene, y de esta generatriz contiene dos puntos. Entonces ahí tenemos un paralelo, ¿sí?, de esa superficie. Bueno, veamos entonces cómo llegar a la ecuación de la superficie partiendo de la ecuación de la curva, ¿sí?, o de su generatriz en un plano y del eje de revolución, ¿sí? Si vos tenés la curva plana, la podés tener en el plano XY, en el plano XZ o en el plano YZ, ¿sí?, igual a 0. Entonces, suponete que vos tengas, ¿sí?, una función en el plano XY, ¿sí?, igualada a 0. Entonces, la quieras hacer girar alrededor de uno de los ejes, ¿sí?, puede ser el eje X o el eje Y, ¿sí?, donde está contenida esa curva. Entonces, yo hago girar esta curva, ¿sí?, alrededor del eje X, ya no va a ser una curva plana, sino que se va a transformar en una superficie, ¿sí? Entonces la función ya va a depender de tres variables, de x, de y, de z, ¿sí? Entonces, para transformar esta curva plana en una superficie tengo que reemplazar, en principio, la variable x queda tal cual está y la variable y pasa a ser ahora más o menos la raíz de y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Y me queda todo esto igualado a 0. Ahora fíjate, si vos en vez de esa ecuación, ¿sí?, hacerla girar, ¿sí?, o sea, esta curva, en vez de hacerla girar alrededor del eje X, la haces girar alrededor del eje Y, ¿sí?, la ecuación de esa superficie, ¿cómo te va a quedar? La que tenés que reemplazar va a ser la variable X por más o menos la raíz de X cuadrado más Z cuadrado, y el término, o sea, Y lo dejaste tal cual estaba, ¿sí? Entonces te queda, y todo eso igual a 0. Entonces de esta forma te va a quedar la superficie, ¿sí?, de revolución de la curva que vos tenías acá en el plano con respecto al eje Y, ¿sí? Y de esta manera te va a quedar, ¿sí?, la ecuación de la superficie, ¿sí?, de revolución de la curva plana alrededor del eje X, ¿sí? El mismo análisis se puede hacer para los otros casos. Bueno, analicemos la gráfica esa que estábamos trabajando recién, donde teníamos, ¿sí?, que la generatriz era la parábola igual a x al cuadrado, ¿sí?
y lo hacíamos girar alrededor del eje Y. ¿Sí? Fíjate que esta ecuación vos la podés poner como una función de x y de y igual a 0. ¿Sí? Si pones como y menos x cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos girar esa parábola alrededor del eje Y, ¿sí? Vamos a tener una superficie. ¿Sí? Esa superficie va a depender de tres variables, o sea, va a depender de x, de y, de z. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la superficie? ¿Cómo va a estar relacionada con la función de dos variables, ¿sí? Con esta parábola? Fíjate que me va a quedar una función, sería esta que tenemos acá, ¿sí? Donde la variable en x, ¿sí? Ahora se va a modificar, ¿sí? En vez de x vamos a poner más menos la raíz de x cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Y la variable y no se modifica, y esto me va a quedar igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Que donde tenía la x voy a tener que poner esto, ¿sí? En esta función. Por lo tanto me va a quedar la y como está, menos todo esto, ¿sí? Elevado al cuadrado. Se me va a quedar más menos la raíz de x cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces esto me va a quedar igual a 0. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Fíjate, más menos, o sea, elevado al cuadrado, esto se me va a transformar en un término positivo y la raíz se me va a ir con el cuadrado ese, ¿sí? O sea que me va a quedar que y va a ser igual a, esto lo pasamos para el otro lado, entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? O sea, esta es la ecuación, ¿sí? Particularmente de un paraboloide de revolución. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos el paraboloide elíptico? Acá teníamos a cuadrado y acá teníamos b cuadrado, ¿sí? Bueno, en el de revolución estos denominadores son iguales, ¿sí? En este caso me queda particularmente los dos igual a 1, ¿sí? Significa que cuando yo tomo valores de y, ¿sí? mayores que 0, voy a tener, los cortes que voy a tener van a ser circunferencias. Bueno, veamos aquí entonces si tenemos la generatriz, ¿sí? Que está dada por la función igual a x cuadrado, que es la que vemos ahí en verde, y la hacemos girar alrededor del eje y, ¿sí? Entonces nos va a quedar la ecuación x cuadrado más z cuadrado menos y igual a 0, ¿sí? Entonces sería esa la superficie de revolución, ¿sí? Fíjate que si lo, si lo vemos de frente del eje y, ¿sí? Vemos que siempre los cortes, y para cualquier valor de y, van a ser circunferencias, ¿sí? Pueden ver ahí que si hacemos corte, ahí le estoy modificando el plano, lo estoy trayendo hacia nosotros y alejándolo, ven que siempre son circunferencias, ¿sí? Entonces, si tomamos el plano, ¿sí? Cualquier sección, ¿sí? Van a ser siempre circunferencias, ¿sí? Esto es una particularidad de la superficie de revolución, ¿sí? Entonces esta sería la superficie de revolución que acabamos de ver recién en el ejemplo. Bueno, vamos a tratar de generalizar los casos que vimos anteriormente, ¿sí? Vamos a seguir tomando un paraboloide, pero vamos a tratar de generalizarlo de esta forma. Fíjate que nosotros, bueno, acá tenemos todo graficado, ¿sí? Vamos a considerar que teníamos entonces la parábola, ¿sí? Que estaba en el plano XY, ¿sí? Que la parábola esta que está por acá, ¿sí? Que está en el plano XY. Y vamos a considerar un paralelo, ¿sí? Un paralelo que está dado por esa circunferencia, ¿sí? ¿Sí? Esa circunferencia está dado para un plano igual acá, ¿sí? Bueno, ese plano lo vamos a sacar y vamos a dejar ese paralelo. También voy a sacar la superficie de revolución para que quede más claro el dibujo, ¿sí? Podemos ver que nosotros modificamos, ¿sí? el plano, ¿sí? Lo movemos, ¿sí? Y siempre vamos a estar teniendo la circunferencia que corta, ¿sí? Ahora bien, vamos a considerar, ¿sí? Vamos a sacar el plano este, ¿sí? Y vamos a sacar la superficie. Entonces,
tenemos acá, por un lado, la parábola, ¿sí? Que está en el plano XY, ¿sí? Tenemos un punto P, ¿sí? Que forma parte, ¿sí? De esa sección, ¿sí? o, o de esa, sí, de esa circunferencia, y tenemos un punto P' que también forma parte de esa circunferencia, ¿sí? Pero también forma parte de la generatriz, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar las distancias desde un punto P con coordenadas X y Z al centro y la distancia del punto P' al centro. Como son dos radios de la misma circunferencia con el mismo centro, ¿sí? Fíjense que el centro forma parte, ¿sí? O sea, se encuentra sobre el eje de rotación, ¿sí? Entonces, las distancias esas desde el centro al punto P y al punto P' se van a mantener iguales. Ahora, fíjense, la distancia, ¿sí? Lo vamos a ver de frente del eje Y, ¿sí? La distancia del punto P al centro, fíjense que el punto P tiene coordenadas X y Z, ¿sí? Entonces, vamos, si ahí formamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Va a tener una coordenada en X y una coordenada en Z. Y este valor, ¿sí? La distancia va a ser la diagonal, ¿sí? O sea que esta distancia va a ser la raíz de X cuadrado más Z cuadrado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros a ese punto lo hacemos coincidir en el plano XY? ¿Sí? En ese caso, fíjense que el punto P' que tenía coordenadas X', ¿sí? La coordenada en X es exactamente la misma coordenada en X que va a tener el punto P, ¿sí? Bien, entonces, teniendo esas consideraciones, ahora vamos a hacer el análisis, ¿sí? De manera analítica, considerando la igualdad de esas distancias y considerando entonces que el valor absoluto del X', ¿sí? Pueden ver el valor absoluto de X', que es la distancia del centro al punto P', ¿sí? Vamos a ver de arriba, ¿sí? O sea, el valor, ¿sí? En X, el valor en X del punto este P', ¿sí? En valor absoluto es igual a la longitud de este segmento, ¿sí? Que vale X cuadrado más Z cuadrado, ¿sí? Particularmente cuando los hago coincidir, el X', ¿sí? Es igual, en valor absoluto el X' es igual a la raíz de X cuadrado más Z cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué relaciones se pueden establecer con esas distancias y cómo podemos llegar entonces a la forma general de la superficie partiendo de la generatriz y su eje de rotación. Bien, entonces, de acuerdo a lo anteriormente dicho, podemos decir que tenemos la ecuación de una generatriz, ¿sí? Que está dada como f de x y igual a 0, ¿sí? Está dada por las ecuaciones f de x igual a 0 y z igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos a considerar un punto, ¿sí? Que forma parte de esa generatriz, ¿sí? Con coordenadas x' y z', y un punto, ¿sí? Que forma parte de esa circunferencia con coordenadas x y z. Vemos que la distancia, ¿sí? Desde el centro a cada uno de estos puntos, como les decía anteriormente, es exactamente la misma, ¿sí? O sea, la distancia del punto, ¿sí? O sea, del centro al punto, que sería la distancia desde acá hasta acá, esta distancia, es exactamente la distancia que es del centro al punto prima, ¿sí? Que son las líneas que están en verde punteadas, ¿sí? Entonces, esas distancias son exactamente las mismas, ¿sí? Bien, ahora vemos,
que la distancia esta que tenemos del centro al punto prima, ¿sí? La podemos considerar, ¿sí? Como, fíjense que en z vale 0, ¿sí? Y la distancia desde el centro hasta este punto va a valer el valor absoluto de x', ¿sí? O sea, x' su valor absoluto. Y la distancia que tenemos desde este punto hasta acá, ¿sí? Fíjense que si hacemos un triángulo, ¿verdad? Este punto tiene una componente en x, una componente en y y una componente en z. Entonces, este valor de acá va a ser la componente en x. Y este valor de acá, ¿sí? Va a ser la componente en z. ¿Sí? Por lo tanto, la diagonal esta, ¿sí? Va a ser la raíz de x cuadrado más z cuadrado. Y entonces nos va a quedar la raíz de x cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, el x' me va a quedar igual como la raíz de x cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Fíjense que para los dos puntos, ¿sí? La componente en y, que sería, ¿sí? El plano que corto, o sea, el que me da la circunferencia, va a ser el mismo. Por lo tanto, el y' va a ser igual al y. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si yo tengo la función f de x, las ecuaciones que me definen la generatriz, ¿sí? Igual a 0, ¿sí? Y z igual a 0, esto lo puedo escribir como la función, ¿sí? En x' y igual a 0, ¿sí? Donde x' ¿cuánto vale? O sea, me va a quedar la función de la raíz de x cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Y igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta expresión, ¿sí? Es la que a mí me define la superficie de revolución. ¿Sí? Donde si yo corto a esta superficie para determinados valores de y, siempre me va a quedar la ecuación de una circunferencia. ¿Sí? Entonces así quedaría definida la ecuación de la superficie de revolución, ¿sí? Cuando tenemos una generatriz en el plano XY, ¿sí? Y hacemos rotar a esa generatriz alrededor del eje Y. Luego se puede hacer el mismo análisis, ¿sí? Exactamente lo mismo, con distintos planos y haciendo girar alrededor de distintos ejes, ¿sí? Bueno, finalizamos acá entonces con lo que es superficie de revolución.